Dispositivo para extinción de fuego. El número de días con riesgo extremo de incendios ha aumentado en todo el mundo y se ha duplicado en la cuenca mediterránea en los últimos 40 años. El riesgo climático de incendios forestales está aumentando en todo el mundo debido al calentamiento global. Cada vez resulta más extenuante el poder delimitar, controlar y extinguir las zonas de dichos incendios. Esto es debido a que siempre el fuego se propaga, llegando incluso a alcanzar y afectar grandes áreas difíciles de acceder para extinguirlo. Se debe de trabajar directamente sobre la línea de fuego del incendio, que es una franja estrecha de terreno donde la vegetación combustible en la trayectoria del incendio. Se trata de un dispositivo para extinción de incendios que actúa directamente cortando la línea de fuego, evitando su propagación. Se compone de un bastidor, un elemento de cubrición cooperativo con al menos un agente de extinción de fuego en su interior, que es susceptible a delimitar, estabilizar, controlar y extinguir un incendio. Este dispositivo es transportado por helicóptero o grúas para trasladarlo al lugar del incendio y extinguirlo. Mientras la campana esté en vuelo, el aire pasará a través de sus aperturas y su transporte será sencillo y cómodo. Sin embargo, cuando se posicione en la línea de fuego, estas ventanas se volverán herméticas por la capacidad de absorción del fuego y evitarán suministrar al oxígeno al incendio, quedando este extinguido. A mayores, el dispositivo contará en su interior con un elemento de extinción del fuego, como puede ser un extintor que liberará un agente contra incendios. Campana en el aire, elemento extintor interior. Campana instalada. Agarre. El elemento superior cuenta con un agarre para poder anclarlo y transportarlo fácilmente. En su interior cuenta con un elemento extintor que contiene agente contra incendios, el cual, junto con la privación de oxígeno, ayuda a una rápida extinción del fuego. Borde con cuchilla. El borde inferior del bastidor cuenta con una cuchilla para cortar la maleza que se encuentre en su recorrido de bajada hacia la línea de fuego del incendio. De esta manera, el riesgo de propagación se reduce. Bastidor y elementos de sujeción. El sistema cuenta con un bastidor robusto y pesado que hace de base de la estructura. Este es de amarillo reflectante para visualizarlo mejor entre la maleza y tiene en sus vértices una unión rígida y resistente para sus listones. En cada esquina cuenta con una argolla de la cual sale un hilo metálico hacia la parte superior. De esta manera, cuando se transporte o se quede en la posición de trabajo, el sistema siempre mantendrá la forma piramidal deseada. Sistema de extinción de vehículos. Este segundo sistema está diseñado para la extinción de incendios en vehículos de todo tipo, ya sean motos, turismos, camionetas, autobuses, camiones. La campana puede ser transportada por camiones grúa cuando se pueda tratar de un incendio interurbano, o por otros medios como el helicóptero cuando se trate de más distancia a recorrer. El sistema se compone de unos laterales rígidos e ignífugos y un bastidor con un borde inferior hermético para dejar de suministrar oxígeno al incendio. Esto, aparte de extinguir el incendio del vehículo, puede llegar a evitar posibles explosiones y minimizar sus riesgos. Se pueden fabricar en varias formas y tamaños dependiendo de los requerimientos del incendio. Para todo tipo de vehículos. Sistema fijo para viviendas. Por último, se ha diseñado un sistema específico para viviendas o bloques de viviendas. Este sistema consta de un cajón fijo en la parte superior de los hogares, del cual se desplegarían unas lonas ignífugas que ayudarían a la extinción del incendio privando al fuego de oxígeno. El mismo sistema que los anteriores, pero adaptado a edificaciones. Buscamos inversores para este proyecto. Para más información, contáctanos al +34 610 46 42 45 o mediante nuestra web en www.lafabricadeinventos.com.